Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes con nuestro programa. Acaban de ver la cabeza del licenciado Pizarro. Aquellos que no habían tenido la oportunidad, pues ya la tuvieron. Si la quieren ver nuevamente, pues vea la repetición. Vea la repetición esta noche. Siempre están viendo la Estamos mía. buscando un poquito de agua. Siempre están viendo la mía por el frente y por atrás y me critican las canas, que el pelo está más negro. Pues acaban de ver el pelo del licenciado. Uno sin cana porque no El está. pelo. Ah, está. Él no tiene canas, ¿verdad? No tengo. Se No fueron. tiene canas. Se fueron. Me abandonaron. Son indignas para heredar. Perdone, licenciado, no lo hice intencionalmente. No, para nada, no te preocupes. Mira, Después que hablamos de las 9, ¿cómo es que se llaman? causales de indignidad. De indignidad, me sorprende hasta el nombre. Fíjate, si me permites, Vale, ya vale. que estamos hablando de la naturopatía, de los estudios y del amigo que llamó, para los que quizás nos están sintonizando que no nos habían, que no han seguido el tracto, ustedes saben que el derecho es cambiante y cuando en el 1995 se resolvió un caso por el Tribunal Supremo que se llama Pueblo versus Villafañe, pues se criminalizó la práctica de la naturopatía, una práctica que en aquel momento llevaba mal tasado por lo menos 20 años como poco, más o menos casi 20 años que se había posicionado en el mercado, en nuestra comunidad. nuestra y sociedad. se hablaba de naturópatas y todas esas cosas. Pues llegó un caso al Tribunal Supremo y en una decisión incorrecta, a mi entender, ¿verdad? Totalmente incorrecta, pues se determinó en aquel momento que para practicar la naturopatía, pues resultaba ilegal si no se tenía una licencia de médico. Wow. ¿Ves? Y eso es lo que resuelve. Ese es el precedente nefasto de ese caso de Pueblo versus Villafañe. Una decisión que para los académicos que la puedan estudiar y podrán determinar si hay juridicidad en ella o no la hay, pero fue un precedente nefasto. Y fíjate cómo un pueblo se movilizó al extremo de que en cuestión de días se logró una resolución de moratoria en la legislatura para estudiar el asunto y mientras tanto darle una moratoria a los efectos de esa decisión, a los fines de considerar la naturopatía como algo distinto y separado. Y así nace la reglamentación de la naturopatía en Puerto Rico a partir de ese precedente nefasto de Pueblo Villafañe. Ahí tiene un ejemplo de cómo pues el derecho regula efectos en la vida y así es que surge la naturopatía como una práctica diferenciada, distinta y separada de la medicina, que cuando se reglamenta permanentemente con la ley 211 de 1997. Sé que estoy dando ese recuento porque las nuevas generaciones pues ven que esas cosas existen, pues en un momento dado no, en un momento dado se pensaba que eso era, se pensó que era práctica ilegal de la medicina, pero fue de un caso que llegó al Supremo, porque la mayor parte de los casos que cuando se intentaron llevarlos salían absueltos, eran absueltos por los jueces del Tribunal de Primera Instancia, porque los jueces entendieron, igual que la sociedad, de que eso era una práctica totalmente distinta. Sin embargo, pues nuestro alto tribunal pues entendió que no, que era lo mismo. Hasta la decisión habla hasta de similitudes, que si cuando tú ves lo que hace un médico y lo que hace otro, ves muchas similitudes. Yo digo, bueno, hay mucho derecho a imaginar cosas también, pero Claro. esa fue la decisión del tribunal y de una mayoría de los jueces.
hubo disidentes también, ¿verdad? A mí lo que me indigna, yo creo que es la palabra, usted me corrige, sobre el ejemplo que usted acaba de dar o la realidad de lo que usted acaba de exponer, es que lamentablemente las nuevas generaciones, las cuales nos incluimos, nos hemos empeñado en destruir aquello que nos trajo hasta este punto, porque antes no existían todo este sistema de farmacéutica, estas pastillas, todas estas especializaciones, y los seres humanos eran saludables, eran fuertes, duraban 101 años, mi abuela duró 103 años, mi mamá tiene 92, o sea, que las personas gozaban de un estado de salud y era natural porque lo sembrabas en tu casa, la planta que te ayuda para esto, que te ayuda para otro. Entonces empieza los intereses, no es que me piquen los dedos, los intereses económicos a tener influencia, entonces empezamos a pasar legislación y todo, sacando aquello del medio porque ahora le vamos a dar prioridad a esto. Dale la prioridad que tú quieras, pero no me saques lo otro del medio, tú sabes. Es como el caso que, pues, no voy a entrar en él porque me molesta bastante y me indigna, haciendo leyes que entran a tu hogar a decirte a ti cómo tú vas a cuidar a tus hijos, cómo tú vas a alimentar a tus hijos, cómo tú vas a atender la salud de tus hijos. Y tú dices, pero espérate, esto no estaba en el plan maestro. Claro. En ningún momento yo te fui a llamar para que te metieras en casa. Ah, pues que hay unos casos, pues atiende esos casos. Pero no te metas en casa de todo el mundo. O sea, yo no necesito que entres a mi casa. Yo soy un ser humano responsable. Atienda ya con tus leyes o lo que tú quieras a lo irresponsable, pero no me impongas a mí, como resultado de otros que no lo hacen correctamente, no me hagas imposiciones dentro de mi hogar, porque no pueden ser aceptadas. Y ese es el caso de la medicina natural. ¿Sabes? Todos llegaron ahí con sus papás, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, 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 con una medicina natural, con una alimentación, como lo dijo el licenciado Pizarro ahora mismo de su abuelito. Y eso, echarlo para el lado, que ahora tenemos que venir con esto. No, y entonces... Eso es indignante, déjame decir. Lo triste de esto es que entonces, cuando se crea una profesión, por ejemplo, ¿cómo se hace este currículo de naturopatía? Para eso con el esfuerzo de un montón de personas, ¿sabes? Ahí no hay padrinazgo de nada. Uh-huh. Lee la historia de cómo se crean las escuelas de medicina a principios del siglo XX, por ahí, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tú ves unos padrinazgos y unos maridajes con la industria. Y entonces, pues, estás creando una profesión que estás creando una especie de sacerdote que va a responder a esa industria. Incluso cuando tú tienes una idea, pues antes ya la gente ahora es más circunspecta en eso, pero decía, no, por qué no publica eso en un journal? Oye, pero ¿en qué journal lo voy a publicar? ¿Sabes? Sí. Los journals tienen una política de publicación. O sea, ellos no publican cualquier... todo el que llega con un estudio te va a publicar en un journal. O sea, eso no es que tú llegaste y publicaste. Los journals tienen una política y seleccionan que se publique y que no se publica. Incluso en un programa, y en este canal, pues tú sabes que se han tocado todos esos temas. En un programa que hicimos aquí, recuerdo que hubo unas declaraciones de 3 editores de distintos journals médicos. Uh-huh. Y todos, lo que hablaron no era muy bonito. Después que se retiraron, diciendo que en términos de esas políticas, que no había mucha veracidad, honestidad en esas políticas de publicación. Y entonces tú tienes todo un andamiaje con eso. Y encima, si le añades que supuestamente por el principio de bondad vamos a usar el poder coercitivo del Estado para imponerlo como obligatorio en determinadas situaciones. Y eso es parte del problema que estamos viviendo. Pero va a haber que poner una junta de control fiscal en la medicina también, a ver cómo realmente funcionan esas cosas. Yo creo mucho que hay que ajustar la junta de la tapa del bloque de mucha gente. Sí. Me refiero a esa junta, ¿no?
para que empiecen a pensar adecuadamente y esas filtraciones que tiene de tenerlas, porque no nos llevan en ninguna dirección positiva. Y yo pues, nuevamente felicito a ADP University, a todos los estudiantes que mañana se gradúan, a los que ya están en el curso que llevan un año y a los que comienzan nuevos. Gracias, porque ahí está nuestro futuro, no tengo la menor duda, Licenciado, estábamos hablando anteriormente y usted encontró ahí un detallito que me lo dijo que a mí me Sí, hizo clic. todas estas cosas tienen excepciones, pero acto seguido, el artículo subsiguiente al que leímos establece que las causales de indignidad dejan de surtir efecto si el testador las conocía al tiempo de hacer el testamento o habiéndolas conocido después, las remitiera en documento público. O sea, que el Claro, testador- hay unas que el testador, de las causales que leí, que el testador pudiera conocerlas y otras que no, porque si lo asesinaron, pues ya no. Claro, puede no estar tiene muerto. remedio, pero- Para los efectos nuestros puede estar muerto. Ajá. Pero sí, esa es una de las excepciones. Es complejo este tema de las sucesiones, es complejo. Pero así de complejo tenemos que aprenderlo y estar pendiente al mismo. El igual que no recuerdo cómo es que se llama, cuando tú no quieres participar de una herencia, Repudiar la herencia. la herencia. Que las personas cuando muere ese familiar que tú obviamente tienes derecho en ley a ser parte de la herencia de lo que deje, sea una bicicleta sin ruedas o sea una motora o una casa, que tú la puedes repudiar, tú puedes decir inmediatamente que fallece la persona, no quiero participar. Tú no sabes lo que hay, pero no quiero participar. Pero a la misma vez, O puedes decir, no quiero participar hasta ver lo que hay. Puedes repudiar con beneficio de inventario. así, Y fíjate, esto sé que me lo complican ustedes. ese artículo que estábamos leyendo fue enmendado por la ley 188 en el año 2011. O sea, y eso, pues aunque el Código Civil es antiquísimo, Ujú. pues la última enmienda pues, es reciente, del 2011. Y algunas de las cosas que trata de proteger es a las personas de edad avanzada, precisamente, porque para dar una cierta protección. Así Bien. que, En lo de repudiar, y Este- proteger quizás el interés de que los parientes se alimenten como deben ser y que se provean alimentos. Y eso está en la misma exposición de motivos de esa ley que enmienda ese artículo. Mira, O sea, que tiene unas razones que están vigentes hoy día. Mira, me está curioso el punto que tú traes, que puedes repudiar hasta tanto y en cuanto tú veas verdaderamente qué es lo que hay. Si, mira, voy a cargar un montón de deudas, yo no quiero. Ahí apareció algo que me conviene y no hay deudas. Pues está bien, pues voy a participar. Pero que tengas la potestad de hacerlo y decidirlo, me está bien. A beneficio de inventario. Ujú. Y el inventario tiene un periodo de tiempo específico para ser Así hay unos presentado. términos que se hacen. Hay unos términos. Hay unos procesos en el Código de Enjuiciamiento Civil que lo establecen un poquito altamente técnicos, pero sí, pero hay un Y después que tú levantas eso, nadie te puede traer obligado a decir, no, tú vas a participar de esto y aquí hay una deuda, aquí hay una serie de cosas que tienen que No, participar. porque es a beneficio de inventario. Tú no estás, Entonces también ustedes me dijeron, dígame licenciado, porque tengo otra pregunta. dígame. No, era sobre lo que comentó Carlos, a los efectos de la protección de los alimentos a las personas de mayor edad, que eso se ve mucho en los tribunales. Con la intervención del Departamento de la Familia, se ve mucho que tienen que traer a los hijos, Ujú. hacerlos parte de un proceso y básicamente obligarlos a ocuparse de sus padres o a por lo menos aportar económicamente en la institución que esté el padre donde lo atienden. Eso se da mucho. Más de lo que uno pudiera y quisiera pensar. Si no me equivoco, en un programa anterior, y me corrigen, Sí. cuando tocamos el punto de repudiar la herencia, me manifestaron, me corrigen, que los seguros no entran ahí. Lo que pasa es que los seguros son por designación de beneficiario.
O sea, pero Sí, no es parte del caudal. exacto, No es ese parte del seguro se caudal, se- activa se- cuando la persona fallece. Sí, sí, pero Que ahí te iba a dejar a ti el seguro 5 pesos. Y la persona falleció y te tocan los $5 ahora, pero si tú repudiaste, ¿el Estado se queda con los $5 o te pasan a ti? no, pero en el caso de los seguros no entran al caudal hereditario. O sea, el seguro es, pues tenías un seguro de vida de $100,000, pues si a ti te dicen te voy a dar $100,000, ¿los coges o no? Casi seguro que los va a coger. No, Pero que no es entran son por designación de beneficiario, no entran en el caudal hereditario. Eso, una materia siempre muy interesante. Voy a ir a una pausa, amigos. Regreso con ustedes en breve. No se retiren.